Buenas noches, Dios les bendiga. Soli, Dios te bendiga. Buenas noches a todas las que se van conectando. Lili, Dios te bendiga. Reciban un abrazo a todos aquellos que se van conectando a nuestra transmisión de este día miércoles. Bienvenidas a nuestro programa de Disciplinas Libertadoras. Es un placer para mí poder saludarles. Amén. La semana pasada, ¿verdad? Pues por motivos ministeriales no pude estar transmitiendo, pero aquí estoy, me hicieron mucha falta. Ana, Dios te bendiga, espero que estés bien, que te estés recuperando bien. Saludamos a todas aquellas que se van conectando a nuestra transmisión. Sea usted bienvenida a Disciplinas Libertadoras. Estaré haciendo una oración para poder comenzar con lo que queremos continuar compartiendo con cada uno de ustedes en esta noche. Señor Jesús, te agradezco la oportunidad que tú me das de poder conectarme para poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza que ya tú separaste para nosotras desde hace mucho tiempo. Que esta enseñanza pueda llevar mucho fruto a nuestra vida, Señor. Que podamos poner en práctica cada cosa que nosotros aprendemos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Evelyn, Dios te bendiga. Recibe un abrazo. Me siento muy contenta que Dios me da la oportunidad de poder transmitir, ¿verdad? Y estar con ustedes en esta noche. Vamos a continuar con lo que empezamos a hablar hace 2 semanas atrás, que es acerca de la vergüenza. Ginny, Dios te bendiga. Acerca de la vergüenza estuvimos hablando, ¿verdad? Y hablamos de cómo la vergüenza, para recapitular un poquito, hablamos cómo la vergüenza cuando llega a nuestra vida nos detiene y causa en nosotros este sentimiento de que queremos hacernos invisibles. Cuando sentimos vergüenza, lo que queremos es escondernos, que nadie nos vea, que nadie nos reconozca. Queremos pasar desapercibidas. Eso es lo que la vergüenza causa. Y en esta noche vamos a hablar un poquito más acerca de la vergüenza y vamos a hablar cuando mis limitaciones me causan vergüenza. Y yo no sé cuántas, ¿verdad?, de las que me están viendo en esta noche podrán decir que tienen limitaciones. Y cuando me refiero a limitaciones, me estoy refiriendo a estas situaciones, si la podemos llamar así, a estas situaciones de la vida que crean en ti alguna desventaja, o que quizá te hacen sentir por alguna razón menos que los demás. Lo pudiéramos decir así. A veces pueden ser estas limitaciones, de igual manera pueden ser quizás cosas con las que tú naciste, ¿verdad? Cosas con las que tú, quizás una condición médica que tú tienes. Clara, Dios te bendiga, recibe un abrazo. Ese puede ser algún tipo de limitación. Por ejemplo, en mi caso les comparto, y mucha verdad conocen mi historia, cuando yo tenía 16 años, a mí el doctor me dijo que yo era estéril y que no iba a poder tener hijos. Y eso es una limitante, porque si usted se da de cuenta, desde niña a usted y a mí nos enseñan a que el orden de la vida es que tú creces, ¿verdad? Tú te casas y tienes hijos. Pareciera que ese es el orden que la vida te enseña, que eso es lo que la vida establece, lo que la cultura te enseña, lo que la sociedad, ¿verdad?, te inculca en las escuelas, en todo lugar. Ese es el orden que la sociedad ha establecido. Tú creces, te desarrollas, te casas y tienes hijos. O sea, a veces, ¿verdad?, es el orden. Incluso, y luego de que ya tú estás recién casada, ¿cuánta gente no hay? Y verdad, quizás las muchas que me están viendo puedan identificarse con esto. Recién que tú te casas, ¿cuál es la siguiente pregunta? Primero, cuando tú estás soltera, la pregunta es, ¿pero y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Luego que tú te casas, la siguiente pregunta que se hace es, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Verdad que sí? Ese es como el orden. Y a veces yo creo que la gente ni siquiera lo hace con ninguna mala intención. Simplemente es la manera como la sociedad, ¿verdad?, ha impuesto las cosas y ha hecho creer que ese es el orden correcto que se debe de seguir, o que es el orden normal. Yolexi, Dios te bendiga. Qué gusto que estés conectada. Bienvenida.
Entonces, ¿verdad? Todo esto son limitantes. Cuando tú experimentas este tipo de cosas, como la que yo le acabo de contar, cuando me dijeron que yo era estéril, eso es un limitante porque nuevamente, toda mujer desde niña, yo pienso que desde niña te inculcan que tú vas a ser mamá y dentro de ti hay un instinto de ser madre, ¿verdad? Hay algunas que no lo tienen. Hay que ser realistas y ellas están bien con ese sentimiento de que no lo tienen. Ellas están tranquilas con ese sentimiento. Pero hay otras que sí lo tienen. Y eso causa, y quizás ese sea mi limitante y tú puedas identificar la tuya. Pero eso causa ciertos limitantes porque uno quisiera poder hacer ese tipo de cosas. Amén, tía, Dios le bendiga, saludos hasta El Salvador. Uno quisiera hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno quisiera tener la oportunidad, por lo menos de decidir qué tan grande tú quieres que sea tu familia o cuántos hijos tú quieres tener. En mi caso, yo naturalmente no tuve esa oportunidad. Yo no tuve la oportunidad de decidir, cuántos hijos quiero tener o qué tan grande va a ser mi familia. Aunque sí lo había pensado, pero el plan que Dios tenía para mi vida era otro, era distinto al que yo había abrazado, ¿verdad? A través nuevamente de las enseñanzas culturales. Y lo que sucede con las limitantes es que las limitantes te causan vergüenza. Al principio, cuando yo recibí mi diagnóstico de que yo era estéril, yo no sé si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento una mujer estéril se consideraba una mujer que era maldita, que tenía una maldición. Y eso era algo que se había inculcado en mi mente tan profundo que cuando a mí me dieron este diagnóstico, yo recuerdo que yo no lo quería compartir. Primero, yo no lo quería compartir porque me causaba dolor, porque era algo bien doloroso para mí tener que hablar y compartir mi diagnóstico. Cada vez que me preguntaban era algo, ¿verdad?, doloroso y no lo quería hablar. Y número 2, porque me causaba vergüenza, porque rápido yo pensaba que la gente iba a decir que algún castigo yo estaba pagando y que por eso yo era estéril. Y esa era una limitante, esa limitante me causaba ese tipo de vergüenza. El rápido pensar en que la gente me va a señalar, en el que la gente me va a ver distinto o el que la gente va a murmurar. Quizás nuevamente yo quizás hice algo malo y Dios por eso me está castigando. Porque muchas veces nuestra limitante rápido nosotros la conectamos a que Dios nos está castigando por algo, a que estamos pagando un castigo y por eso tenemos ese limitante. Y quizás las que me están viendo, su limitante quizás sea una condición médica. Quizás sea, ¿verdad?, algún trabajo, algo, pero todos siempre tenemos una limitante y esa limitante te causa vergüenza. Y el peligro es el siguiente, es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. El peligro es las consecuencias que pueden tener el que tú y yo abracemos esa vergüenza de nuestra limitante y queramos meter nuestras manos en los planes que ya Dios tiene para nosotros. Y vamos a irnos a la Biblia, si usted me quiere acompañar, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, la Biblia nos cuenta la historia muy conocida de Abraham y Sarai. La Biblia cuenta, ¿verdad?, cómo Dios le dio a Abraham una promesa. Si hacemos un poquito de trasfondo de la historia de esta pareja, Sara era una mujer estéril. Sara no podía tener hijos tampoco. Y ya ella estaba en una edad bastante avanzada. Lo dice la Escritura. Usted se puede encontrar esta historia en el libro de Génesis en el capítulo 15. La Biblia cuenta, ¿verdad?, a través de la historia, que ya Sara y Abraham ya eran una pareja avanzada en edad. Sin embargo, Dios le da una promesa a Abraham. Él le dice, yo te voy a multiplicar tu descendencia será como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Imagínese el tipo de promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Entonces, cuando Abraham recibe este tipo de promesa, que Dios le está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer contigo, una de las cosas que tuvo que venir inmediatamente a la mente de Abraham tuvo que haber sido las limitantes que ellos estaban experimentando. Número 1, tuvo que haber venido a su mente, ya somos una pareja adulta, bastante avanzada en edad.
Esto no puede suceder para nosotros. Número 2, ya Sara, ¿verdad? Nuevamente, era una mujer mayor. Ella no podía, no es posible que esto vaya a suceder para nosotros en este tiempo. Entonces yo me imagino la mente de Abraham y de Sara al recibir la promesa de Dios. No solamente recibirla, sino que el tiempo empezó a transcurrir. Y yo creo que aquí es donde tu limitante y la mía gritan más fuerte. Porque la manera como Dios trabaja en tu vida y en la mía es que Él siempre utiliza tus limitantes y las mías. Él siempre utiliza lo que a ti te causa vergüenza, lo que a ti no te gusta, lo que a ti te incomoda, lo que a ti te causa quizá dolor. Es lo que Dios utiliza nuevamente para Él poder mostrar su gloria. Entonces, ¿qué vemos en esta historia de Sara y de Abraham? Una promesa espectacular en la que Dios les está prometiendo una descendencia. Pero la limitante de ellos era la realidad de que Sara ya estaba bien adulta. Y vemos en la historia, si usted, ¿verdad?, se adentra en la historia de Sara, Sara se burló. Ella recibió con risa, un tanto burlona, un tanto sarcástica, la promesa que Dios le estaba dando de que ella iba a ser madre. ¿Por qué? Porque Sara solamente estaba enfocada en su limitante. Sara estaba enfocada en lo que ella no podía lograr, lo que ella no podía hacer. Y el peligro de tú y yo enfocarnos en nuestra limitante es que como esas limitantes nos causan vergüenza, la vergüenza nos empuja a querer ayudar a Dios. La vergüenza nos empuja a querer tomar el plan por nuestras manos, a querer resolver las cosas por nuestra propia cuenta. En el caso de Sara y de Abraham, luego que Dios les dio esta promesa y empezó a pasar el tiempo, yo me imagino que en la vida de Sara muchas preguntas tuvieron que empezar a pasar y a correr por su mente. Quizás al ver que los años seguían pasando, quizás al ver que su cuerpo se seguía deteriorando, quizás al ver que su esposo también seguía decayendo en edad. Probablemente esta mujer se tuvo que haber preguntado en algún momento: Señor, ¿tú te recuerdas de la promesa que me hiciste? ¿Tú te recuerdas de la promesa que tú dijiste, de la palabra que tú hablaste, que tú ibas a darnos una nación grande? Y como Sara sentía la presión, ¿verdad? Yo puedo imaginarme a esta mujer sintiendo esa presión de que yo tengo que dar a luz a estos hijos, yo tengo que de alguna manera empezar, ¿verdad?, a ver este plan de Dios en acción. ¿Qué hizo Sara? Metió la mano. Cuando tú y yo sentimos vergüenza y queremos arreglar las cosas por nuestra manera o a nuestra cuenta, Lisset, Dios te bendiga. Nereida, Dios te bendiga. Hermano José, Dios le bendiga. Dios le bendiga en esta noche. Cuando tú y yo queremos que las cosas se lleven a cabo, por alguna razón sentimos esta necesidad de intervenir en los planes de Dios. Y Sara y Abraham no fueron la excepción. Inmediatamente, ¿verdad? Ella quiso, déjame ver qué yo puedo hacer para que este plan se lleve a cabo, qué yo puedo hacer para poder arreglar las cosas. Y yo me imagino que la presión que Sara tuvo que haber sentido al experimentar la esterilidad que ella estaba viviendo, la empujó a tomar los planes por sus manos. Cuando tú y yo estamos en temporadas de espera, hay temporadas de espera que te causan vergüenza y te digo por qué. Nuevamente, y esto es cuestión cultural o cuestión de lo que la sociedad enseña. ¿Alguna vez tú has estado en una situación por mucho tiempo? Quizá más tiempo del que tú hubieses querido. Y nuevamente, quizá puede ser una crisis matrimonial, quizás puede ser una crisis con tus hijos, quizá puede ser una crisis financiera que se ha extendido más de lo que tú esperabas. Quizá nuevamente un diagnóstico médico que tú pensaste que iba a salir favorable y cada vez es más negativo. Y cada vez que tú te encuentras con quizás amigas queridas, con un familiar tuyo, con alguien que tú amas y te preguntan cómo estás, dígame si es cierto o no, que llega un punto en el que ya a ti te da vergüenza decir cómo tú estás porque es lo mismo, porque nada ha cambiado, que te empiezas a callar. ¿Verdad que sí? Ya no queremos responder. Cuando alguien nos pregunta, fulana, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos?
Llega un momento en el que ya tú no le quieres decir a la gente que siguen rebeldes. ¿Cómo está tu relación con tu pareja? Y esto nuevamente, ¿verdad? Estas preguntas surgen de acuerdo a la confianza que usted tenga con las otras personas. Pero por más confianza que tú y yo tengamos, por más cariño que haya entre una parte y la otra, llega un momento en el que nos da vergüenza responder a la pregunta ¿cómo estamos? Porque probablemente nuestra situación no ha cambiado. Probablemente 3 años atrás me vistes y yo era estéril, 3 años más tarde me ves y sigo siendo estéril. Probablemente 3 años atrás tú me vistes y estaba en una condición de salud crítica. 3 años más tarde continúo con una situación crítica de salud. Y las cosas pareciera que no cambian a tu favor. Y como las cosas parece que no cambian a mi favor, ¿verdad? Que no me están favoreciendo, que no están yendo como yo esperaba, incluso que no están moviéndose a favor de la palabra que Dios te dio sobre tu vida, nos causa vergüenza. Y esa vergüenza es la que te empuja a querer tomar las cosas por tu cuenta. Esa vergüenza, esa presión de seguir contestando con la misma respuesta te lleva a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo acá. Y empezamos a interferir en los planes perfectos de Dios. Porque otra de las mentiras que llegamos a creer es que cuando Dios nos dice aún no, nosotros pensamos que ese aún no de Dios, nosotros lo tomamos como un nunca va a suceder para ti. Y lo que sucede con los tiempos de Dios es que el tiempo que para ti es perfecto, el tiempo que tú crees que tú estás lista, no es el tiempo perfecto de Dios. No es el tiempo que Dios tiene estipulado para que las cosas surjan a tu favor, a favor de tu familia, a favor de tu esposo, a favor de los tuyos, a favor de tus hijos. Y el hecho de que Dios nos diga en cierta temporada de nuestra vida, aún no se quiere decir que es un no para siempre. Probablemente es un no temporáneo. Probablemente es un no para esa temporada de tu vida. Pero ya vendrán otras temporadas en el que era el no de Dios antes va a ser el amén de Dios para ti en esa temporada. Va a ser un sí de Dios para tu vida. Pero es importante que tú y yo tengamos en mente que en los tiempos desesperantes, en los tiempos en los que queremos arreglar las cosas por nuestra cuenta, recordemos que cuando tú y yo interferimos en los planes de Dios, las cosas no van a salir bien. Pareciera que le estamos ayudando a Dios, pero tú y yo no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad, no tenemos esa potestad. Solamente está en Cristo, en el Señor de nuestra vida, poder esperar en Él. Y aunque quizás hoy en día tú sigas respondiendo con la misma pregunta, cuando te pregunten ¿cómo estás? ¿Cómo está tu situación? Y tú sigas diciendo lo mismo, dilo con esa fe en que un día las cosas van a ser distintas, si así está escrito en la voluntad de Dios. Hay cosas que duran tanto tiempo. Hay situaciones en tu vida y en la mía que duran tanto tiempo. Pareciera que nunca van a terminar. Y tú ves que otros reciben sus promesas. Tú ves que otros avanzan. Tú ves que en otros sí se cumple. Por ejemplo, quizás tú ves que otros matrimonios se acaban de casar y ya pronto van a ser papás. Quizás tú ves unos matrimonios que apenas, ¿verdad?, se acaban de casar y ya van a tener su propia casita. Y tú sigues esperando. Quizás tú ves un matrimonio que le dieron, o a una persona que le dieron el mismo diagnóstico médico que a ti y ya ellos están mejorando y tú sigues deteriorándote en tu salud. Y todo eso que uno ve hace que tú y yo sintamos vergüenza y nos preguntemos, Señor, ¿tú te olvidaste? Pero Él nunca se olvida. Y tiene que haber una palabra de la que tú te puedas agarrar, de la que tú te puedas anclar y tú digas en esta noche, yo me anclo de esta palabra, yo me agarro de esta palabra y me niego a que la vergüenza me domine de tal manera a que yo quiera interferir en los planes de Dios. Tenemos que negarnos. Porque si no, constantemente la vergüenza va a hacer que tú actúes por tu propia cuenta. Porque no quieres sentir vergüenza, porque tú no quieres que la gente te mire distinto, porque tú no quieres que la gente empiece a murmurar. ¿Será que a Dios no le escucha? ¿Será que está en pecado y por eso Dios no le contesta?
¿Quién sabe? Todos los pensamientos que podrán pasar por tu mente. Pero la realidad es que tú y yo tenemos que anclarnos de una palabra. Y en esta noche yo te invito a que tú rebusques, que hagas memoria en tu corazón y te recuerdes de esa palabra que Dios te dio. Haz memoria. Recuérdate de una palabra que Dios te dio y agárrate fuerte de esa palabra. Y en tus momentos, en tus etapas, en tus temporadas de vergüenza, tus temporadas en las que la vergüenza te grita, mira, ya tú tienes mucho tiempo esperando, ya hace tiempo que tú llevas orando y Dios no te contesta, haz algo tú. Hermana, aférrate a la palabra que Dios te dio, aférrate a esa promesa y escóndete en ella. Lamentablemente Sara, ¿verdad? Ella se vio envuelta en sus sentimientos. Sara se vio envuelta en la vergüenza que probablemente muchos causaron. Quizás no solamente ella estaba en expectativa. Quizás los que la conocían, los que conocían a esta pareja también estaban en expectativa. Quizás cada vez que la veía le decían, Sara, ya tienes retraso. Y disculpe quizá en esta noche mi sinceridad en cuanto a las preguntas, ¿verdad? Pero es que es así. Quizá le preguntaban, Sara, ¿ya tienes retraso? ¿Ya vas a tener el bebé? ¿Cuánta quizá expectativa pudo haber habido en aquel pueblo que causaba más presión a esta mujer? Y la empujó a tomar esta decisión, que fue, ¿verdad?, tan impactante para su familia, que tuvo tantas consecuencias hasta el día de hoy. El hecho de haber tomado esta decisión basada en una vergüenza. Así que probablemente tú te sientas igual, wow, Señor. Todas las vigilias presento la misma petición. Yo no sé si a ti te ha pasado en los que en las vigilias hacen la pregunta o en un culto especial de oración, en algún lugar te preguntan, hermana o hermano, ¿usted tiene alguna petición especial que usted quiera preguntar? Y tú sigues con la misma petición porque Dios no te ha contestado y ya te da vergüenza decir la petición, porque como la dices en todas las vigilias, como la dices en todos los cultos de oración, la escribes en todos los comentarios cada vez que piden, ¿verdad? Si alguien necesita la oración, que ya te da vergüenza pedir por lo mismo. Pues en esta noche yo te digo una cosa. No dejes de pedir hasta que Dios no te responda o su voluntad en tu vida no sea confirmada. Hasta que Dios no te haga sentir en tu corazón, ¿sabes qué? Esto va a ser para ti o no va a ser para ti. Tú sigue clamando hasta que te haga justicia. Tú sigue clamando, tú sigue esperando en el tiempo de Dios. Y si tú tienes que presentar tu petición en todas las vigilias, tú presentas tu petición en todas las vigilias. Si tú tienes que presentar todos los días que hay culto de oración tu misma petición, tú sigues presentando tu misma petición. Hasta que encuentres favor, hasta que halles favor en Él. Lo que pasa es que a veces nosotras preferimos dejar ir las cosas por no pasar por la vergüenza. Preferimos dejar ir una promesa por no pasar por la vergüenza o quizá por no ser desilusionada, quizá por no pasar por ese momento amargo en el que Dios nos diga, esto no va a ser para ti. Preferimos dejarlo ir y no le damos la lucha. Pero mi amada, tú y yo tenemos que ser mujeres que luchan, que nos morimos en la raya, que nos matan en la raya, pero seguimos pidiendo para hallar favor y misericordia delante del Señor. Me comentan mis hermanas, hasta que Dios no nos hable, no se dará. Sigamos orando. Amén. Eso es así, Clara, el orgullo. Muchas veces el orgullo también nos impide, pero la realidad es que si tú anhelas tanto algo, si tú en verdad quieres alcanzar y hallar favor delante del Señor, no nos podemos rendir. Tú y yo no podemos dejar que la vergüenza nos consuma, nos atrape y nos haga mudas, nos silencie. Lili nos dice, evitamos exponernos para que no toquen esa puerta que duele, que nos derrumba. Eso es así, Lilibet. Nos cerramos. Pero tú sabes que yo he aprendido, Lili, a través de los años, en que mientras más yo compartía, por lo menos mi diagnóstico, ¿verdad? Que ya muchas lo conocen. Mientras más yo compartía mi diagnóstico, menos me dolía, Lili. Y yo podía abrir la puerta para que otras mujeres se pudieran identificar conmigo.
Entonces, la realidad es que aunque sea doloroso, hay un poder maravilloso cuando tú y yo abrimos nuestros labios y permitimos que Dios entre a esas áreas vulnerables de nuestra vida. Que a veces, nuevamente, por la vergüenza, por el que dirán, por el que ya llevo muchos años esperando y mi situación no cambia, nos empezamos a callar. Empezamos a decir, bueno, Señor, ya yo no te voy a pedir. No te rindas, no te canses de pedir. No dejes que la vergüenza sea ese factor que silencie tus labios. Por el contrario, permite que eso que tú anhelas alcanzar sea el motor que te empuje todos los días. Todos los días. Presenta la misma petición todo el tiempo. Ustedes se recuerdan la historia de esta mamá que se presentó ante el juez y iba, dice la escritura, todos los días delante del juez, ¿Y qué sucedió? Que le hicieron justicia. ¿Por qué? Porque ella insistió. Así que en esta noche mi invitación para ti es que la vergüenza no te atrape y tú sigas insistiendo hasta que Él se acuerde de ti. No permitas que tus limitantes te causen vergüenza. Toma tus limitantes, abrázalas y permite que a través de ellas Dios muestre su gloria. Aquello que para ti es vergonzoso, aquello que para ti es limitante, es el mejor escenario para que Dios pueda mostrar su gloria. Lo que pasa es que tú y yo no lo habíamos visto. No lo habíamos entendido. Pero en esta noche yo te invito a que tú abraces esta historia, que tú abraces esta palabra. Si recordamos otro personaje que tuvo limitantes que le causaron vergüenza, es Moisés. En el libro de los Éxodos tenemos a Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Nos dice Ana, amén, para siempre pensando que yo soy una vergüenza. Así mi mamá me decía, pues no, Ana, eso no es lo que Dios dice de ti ni de mí. Dios dice que nosotros somos para Él la niña de sus ojos. Él dice que para Él somos nación santa. Él dice que para Él nosotros somos pueblo escogido por Él. Así que esa es la verdad que yo abrazo. Abrazo las palabras de mi Padre eterno. Esas son las palabras que yo quiero abrazar. Esas son las palabras que yo quiero ver. Esas son las palabras que yo me quiero repetir. Esas son las palabras con las que yo me quiero envolver. Esas son las palabras que quiero que me empujen todos los días, Ana. Y esas son las que yo te invito a que tú abraces. Las palabras de tu Padre eterno. Esas palabras. Y fíjense que volviendo a Moisés fue otro que sintió vergüenza por su limitante. ¿Cuál era la limitante de Moisés? Que era tartamudo, ¿verdad? Nos lo cuenta el libro de Éxodos en el capítulo 6. Está la historia de Moisés. Dios lo llama a él para ser el libertador de Israel y le dice, tú vas a ir donde el faraón, tú te vas a presentar delante de él y le vas a decir que te mande el gran yo soy. ¿Y qué dijo Moisés? Yo no puedo ir. Señor, ¿tú ves que yo casi no puedo hablar? Y yo, ¿verdad? Le parafraseo la historia. Señor, ¿tú ves que yo casi no puedo hablar? Yo tengo muchas limitantes. Yo no soy la persona correcta. Yo no soy la persona indicada. Me hacen falta tantas cosas. Pero para Dios no hay limitante. Aquella limitante que a Moisés le causó vergüenza fue la misma limitante que Dios utilizó para sacar el pueblo de Israel. Para sacar a su pueblo, al pueblo de Israel del cautiverio en el que ellos se encontraban, para ser el libertador de este pueblo. Así que en esta noche, aquello que para ti es limitante, aquello que para ti es vergüenza, nuevamente es la mejor plataforma para que Dios muestre su gloria. Así que no te rindas, no te escondas en esa vergüenza, abrázala. Pablo decía, yo le he pedido 1000 veces a Dios que me quite este aguijón, pero como Él no me lo quiere quitar, en Él me gloriaré. En mi error, en mi debilidad, yo me voy a gloriar, porque su poder, dijo Pablo, se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi limitante. Así que mi querida amiga, en esta noche, ten eso en mente.
Él se perfecciona en tu debilidad. Así que abraza esta palabra y no permitas que la vergüenza te calle, te selle los labios. Tú sigue pidiendo hasta que encuentres favor delante de Él. Dios te bendiga en esta noche. Les amo a todos aquellos que se han conectado. Comparta este video para que pueda llegar a la vida de otros y otros puedan ser edificados con esta palabra. Nos veremos el día viernes a las 8 de la noche con otra transmisión por nuestra pastora Waleska. Y el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, estaremos aquí nuevamente transmitiendo la palabra de nuestro Señor. Dios le bendiga a cada una de ustedes en esta noche. Será hasta la próxima. Abrazos.